la mediatización de temas jerarquizados en la prensa, que es el caso de la lectura. Bueno, muchas gracias. ¿Me podría recordar tu nombre? Porque acá en las teles no lo podemos ver. Carolina Cristal. Bueno, listo. Muchas gracias, Carolina. Entonces, en ese sentido, vamos a plantear el debate. Yo creo que me gustaría plantear como dos posibles preguntas que podrían dar apertura al mismo. La primera de ellas podría ser: ¿la representación social es un referencial? Y la segunda pregunta que quiero plantearles a todos ustedes es: en nuestra realidad, ¿a partir de dónde se construye el referencial? ¿El referencial de qué? ¿El referencial sobre qué? Sobre lo cual el gobierno toma acciones de política pública. ¿A partir de qué espacio y en qué lugar se está construyendo la serie de referenciales sobre las cuales el Estado toma decisiones para solucionar algún tipo de problema? ¿Quieren iniciar? Pues, con respecto a la última parte, digamos, el texto deja ver que las representaciones sociales van a tomar, digamos, fuerza, contexto, o se van a meter en el contexto en tanto el discurso. Porque el discurso va a ser el principal punto de interacción humana, dice en el texto. Porque en el discurso se reconocen las prácticas que las personas comparten, o sea, como la noción de consenso que va a haber en la comunidad. O sea, digamos, las representaciones sociales pueden darse a nivel individual, pero siempre va a haber como una conexión de la comunidad para que se dé la comunicación. Para que se dé la comunicación, tiene que haber una noción de consenso, en tanto que yo para comunicarme con otra persona voy a tener que hacer un juicio preciso de lo que la otra persona entiende por lo mismo que yo entiendo, ¿sí me hago entender? Entonces yo no puedo hablar con una persona de Estado si la otra persona entiende Estado por, no sé, gobierno. Entonces va a haber, digamos, no va a haber comunicación. Entonces ahí el discurso es importante porque el discurso tiene que dar cuenta de esas nociones de consenso para que se produzca esa comunicación. Un comentario respecto a eso. Digamos que ya va el tema de la representación social y en cierta medida también el discurso. Hay que tener en cuenta algo, digamos, en cierta medida el discurso que da la persona que está, pues digamos el político, hay que tener en cuenta que también va guiado a los intereses que éste busca, ¿no? O sea, obviamente que siempre va a tener como un horizonte que es el que quiere, y es como también analizar cómo esa persona maneja el discurso para que las interpretaciones que se generen puedan presentar legitimidad. Es algo como relacionado a lo que ella decía, que no hay comunicación porque la otra persona lo entiende, o sea, entiende un mismo concepto de otra forma, pero eso a veces puede permitir es que eso se legitime. Entonces, digamos, él a mí me plantea un Estado comunitario y para mí eso significa que todos vamos a tener lo mismo, un ejemplo, pero él lo está viendo desde otro punto de vista, pero va a tener mi voto. Entonces es como ese manejo del discurso y es lo que, pues sí, es el juego del discurso de lograr legitimar ese tipo de acciones para el logro de sus objetivos. En cuanto al tema de las representaciones sociales y pues en relación con los otros textos que hemos manejado, yo lo relacionaba en que el conocimiento también viene desde la memoria, como lo hemos planteado en ocasiones anteriores, ¿no? Entonces, ciertos grupos en cierta medida reproducen esas experiencias de personas pasadas
y esta memoria es lo que busca o lo que permite una identidad, lo que permite que la persona se sienta y la persona luche, o por ejemplo en los procesos de resistencia. Diderot decía que en cierta medida la sociedad está organizada de cierta forma, y para el caso colombiano, por ejemplo, siempre se ha visto la resistencia y un referente son las movilizaciones, porque es la forma como las personas logran demostrar cuáles son sus demandas y logran demostrar las peticiones que se pretenden. Entonces, como que siempre se han creado como acciones o ese tipo de acciones que se manejan con el tiempo, que vas a ver de que si uno siempre relaciona una movilización con que algún grupo está insatisfecho con algo. Entonces, como que son constructos que se van construyendo en el tiempo y que se generan a partir pues, de la memoria. También hay otro punto importante que ya habíamos manejado anteriormente, y es el tema de la reproducción del Estado. El Estado logra acotar y en cierta medida como que da espacio a estos grupos que no se encuentran satisfechos con su ejercicio en ciertas instituciones, y les abre espacios, pero son espacios que son limitados, o sea, les abre el ideario de espacio, son espacios limitados, pero lo que busca es mantenerse pues con el poder y en cierta medida reproducir las prácticas que hasta el momento llevan. Entonces es como también realizar este análisis que me parece importante para tener en cuenta en los diferentes sistemas políticos que se plantean. Bueno. También me parece que la cosa, el análisis de discurso es una perspectiva específica, ¿no? O sea, es importante ver, digamos, cómo se está haciendo el ejercicio de la comunicación y la objetivación de lo que se ha incorporado socialmente y que se manifiesta individualmente. Hay una discusión importante ahí, es la forma del conocimiento. O sea, el conocimiento siempre se nos ha presentado como, o generalmente se nos ha presentado como un proceso subjetivo, un proceso individual incluso. Y en ese sentido, digamos, los autores que hemos trabajado nos están planteando que el conocimiento es un proceso social, que de hecho incluso el individuo es más un producto social que en sí una realidad de la construcción del lenguaje. O sea, no quiere decir que las personas no puedan aprender, sino que digamos que ese aprendizaje está mediado por una construcción social del lenguaje y que ese lenguaje después entra a construirse como cognición. Y ahí es donde, digamos, se empieza a jerarquizar la cosa. Si la sociedad me provee el lenguaje, ese lenguaje tiene una limitación. Y es precisamente los sentidos que le han sido asignados socialmente a esas concepciones del mundo, a esas concepciones de lo que estamos entendiendo por mundo. ¿Por qué va a ser importante esta discusión? Porque digamos que a partir de lo que yo esté entendiendo es que voy a dar soluciones o alternativas de solución. Y entonces, si yo estoy entendiendo un problema, lo importante en un conjunto social es que, digamos, encontremos las diferentes alternativas de solución a los problemas, pero que pueda darse ese escenario de comunicación. Digamos, la alternativa hoy, si tomamos el tema del Catatumbo, nada ganamos con un ejercicio de comunicación donde los campesinos insisten en su solución, que es la creación de la reserva campesina y del reconocimiento de los derechos de estas comunidades al uso, disfrute de los recursos, si no hay una aceptación por parte del otro que está proponiendo su otro discurso, que es el modelo de desarrollo extractivista, que es el modelo de desarrollo de impuestos para esa base extractiva y además una eficiencia en la extracción de esos recursos porque le genera mayores recursos al Estado y puede redistribuirlos para el conjunto de la sociedad y no solamente para la localidad. Entonces, el problema allí entra no solamente en que se pueda expresar, porque ahí es donde creo que los modelos consensualistas se quedan cortos. No es solamente que yo pueda expresar mi punto de vista y comunicárselo a los demás, sino que pueda tener un marco de realidad y un marco de posibilidad. Y ahí es donde la disputa política entra a ser importante, porque así como el gobierno tiene al ejército para imponer y a las fuerzas armadas para imponer su modelo de desarrollo, pues la gente tiene la desobediencia civil, tiene la resistencia, hasta la resistencia armada,
como alternativa de solución. Ahora, la pregunta es ¿por qué nuestro modelo es incapaz de reconocer alternativas? Y ahí yo sí creo que gran parte de eso tiene que ver con una tradición muy conservadora, construida primero a partir de la Iglesia, que era la encargada de la construcción hegemónica, donde se trató de anular completamente la visión indígena, y segundo, ya en la modernidad, el control de los medios de comunicación por parte de las élites políticas. Y entonces eso ha permitido que se mantenga un discurso hegemónico y que los discursos alternos no puedan hacer parte de la construcción democrática, digamos, de una política pública. En este caso sería de desarrollo rural. Dejaré ahí mi intervención, pero me parece importante entender un poco por qué se dan estas situaciones y entenderlo desde esta clave o desde esta perspectiva de análisis. Listo. Buen nombre. Quiero decir que Milton está haciendo trampa porque él no se graba. Solo qué cosa que veo. Bien, yo creo que el tema radica, por ejemplo, en el texto de Neila sobre las lógicas de la comunicación y entender la comunicación no como medios, sino que los medios son solamente un instrumento. La comunicación se articula como un sistema de relaciones que trascienden, que ponen significados a circular y que enuncian lógicas que pueden, por decirlo así, transversalizar el pensamiento de quien los escucha. Me sustento en que la lógica enunciadora y enunciatario que nos planteaba el texto de Alejandro Lozano. Y es, una cosa es cuando se enuncia un discurso, por ejemplo, de la lógica extractivista como enfoque de desarrollo. No a partir solo de la fuerza pública, sino, mire, si usted deja que extraigan los recursos, esto va a traer desarrollo, va a traer productividad, va a traer empleo, va a traer satisfacción de sus necesidades. Y venden la idea desde un enfoque de enunciación de lo que es la transformación del discurso. O sea, pero no el discurso como verbalidad, como retórica, sino como un enfoque de posicionamiento del poder. Desde la forma en la que se habla y desde la forma en la que se enuncia la lógica. ¿Por qué? Ahí en la lógica del enunciador enunciatario se establece lo que diría Foucault, lugares desde donde se habla, desde donde se produce la verdad. O sea, no necesariamente existe un consenso en la sociedad, sino que se impone una verdad en la cual otros deben someterse a ella. ¿Sí? ¿Por qué parto de eso? Porque a partir de eso uno puede entender otra lógica que es el texto de Müller cuando habla de los referenciales. Una cosa es el referencial global, que es el que se pone desde la óptica de Estado, y otra cosa es el referencial sectorial, desde donde se pone a la perspectiva, a la rotación de lo que es, lo que él decía ahí como la perspectiva de la sociedad de las voces de los pobres, los lugares desde donde se construyen los contradiscursos, las lógicas de fuerza y de tensión en la política. O sea, la política no se forja solamente desde una óptica de decisión, se forma también desde una lógica de tensión entre lo que se propone y lo que propone el dominante y lo que está en contradiscusión del dominado. Eso en la lógica de una perspectiva académica. Me gustaría colocar también una pregunta, y es si el tema de los referenciales ya no es un tema que está avanzando hacia otras linealidades como son lo de las redes de política, en términos de que acá deja enunciado el tema de la decisión y la no decisión. O sea, sí, el Estado tiene la decisión, pero cuando, por ejemplo, existen APP, que son asociaciones público-privadas, la decisión no la toma el Estado, la toma el particular. ¿Sí? No la toma, la decisión, por ejemplo, en una incursión guerrillera o en una estrategia de
de invasión militar no la toma el Estado, la toma es quien está haciendo la operación. Entonces, ahí hay como un contrabalanceo, que es lo que Foucault, por ejemplo, en las lógicas de dispositivos tecnológicos en la administración pública llama tensores de la política, y es elementos que permiten atraer la atención de la sociedad, que es, por ejemplo, lo que algunos autores denominarían catalizadores, y lo que es lo que permite establecer otras líneas de significancia. Quiero dejar sobre la mesa el hecho de que existen contradiscursos, por ejemplo, en lo del Catatumbo. Existen unos contradiscursos, y que esos contradiscursos no son unificados, son diversos. O sea, unos son los de los campesinos, otros son los que dicen, mire, yo no hago parte de esa organización, yo soy pueblo, no soy sociedad civil, sino soy población civil, y quiero que me dejen salir, me siento secuestrado. Hay otros que dicen, no, hay que auspiciar al gobierno, otros dicen, no, hay que hacer la resistencia al gobierno. O sea, hay metavoces en la resistencia, que es lo que Julia Kristeva diría en El poder de la revuelta. No es llegar solo a quemar la llanta o eso, sino al poder de la revuelta, al poder de lo que nos ha sido quitado, lo que nos fue sustraído, a la lógica de lo que nos está siendo quitado. La madre tierra, como lo diría en el video Boaventura de Sousa, no es lo mismo la racionalidad económica diciendo eso es tierra, a que no, es la madre tierra, es la que tiene el significado enunciatario de mi tierra y de mi vida, de mi pueblo, a las lógicas de una resistencia pensada desde el movimiento. O sea, existen diversas lógicas tanto de resistencia como de configuración de escenarios de política, y eso es lo que hace diverso el análisis. Déjale. Perfecto, seguimos con Juan Carlos, que tiene algo importante que decirnos. Gracias. Al leer la cuarta tesis que nos propone la compañera Ana, nos invita en la cita que se hace, que dice que en la página 72, elaborar una política pública se reduce a construir una representación, una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir. Entonces, recuperando esa primera sesión que tuvimos cuando leíamos a Maturana, y que la discusión central era la realidad. Entonces, si esa realidad se construye en gran parte, sobre todo por lo que se enuncia, a lo que se diga la verdad, a lo que diga la gente, esa es la verdad, esa es la razón, y sobre eso es lo que se actúa, y esa realidad camina a través del lenguaje, y ese lenguaje ya lo reseñó en la lectura la compañera. Ese lenguaje se sustenta sobre todo en aparatos de comunicación. Llegaremos entonces a la conclusión con esas diferentes frases que sabemos entonces de la realidad de una manera bastante intermediada, de una manera bastante, como lo dijo Marx hace mucho tiempo, de una manera bastante ya manipulada, desconocida, alienada, y muchas de las cosas que decimos ahora son reales, o las necesidades que nos dicen los medios son necesidades que muchas veces no tienen nada que ver. Los estudios que ha hecho Chomsky, últimamente inclusive se ha vuelto voz populi, y circula hasta por internet un decálogo, unos 10 punticos que dicen de las estrategias de manipulación y las estrategias de crear falsos consensos. Entonces dicen cómo los gobiernos, por ejemplo, si quieren hacer unas grandes inversiones militares o digamos las de drogas, medicina, ¿no? Preparan la opinión, ¿no?, unos meses antes, y comienzan a bombardear los medios a través de los medios de comunicación campañas publicitarias que después la gente dice esa es la realidad. Pues miremos en Colombia, por ejemplo, cuando esa señora, que ahora falleció, la senadora, cuando la senadora, sobre todo y su grupo de opinión, comenzó a hacer la estrategia para conseguir los votos y decir que había un problema grandísimo en el país, que era el maltrato a los niños y toda esta violencia hacia ellos, pues mucha gente realmente dijo, verdad, esa es la realidad, y vámonos por ahí, y se crearon unas políticas públicas supuestamente de atención y de contención a ese problema demencial que ella colocaba como casi que problema 1A de la política colombiana, y lo logró, tanto que llegó a ser una senadora. Ahora están los medios insistiendo
en un problemita que se han inventado estos días y lo buscan por todo lado, que son los animales atacando a la gente, ¿no? Entonces los animales desbordados, atacando, ahora están con la campaña de persiga a su perro, amarre a su perro, todas esas cosas, pero están preparando más cosas, o sea, es la contención no solamente de la rabia animal, sino de un problema de seguridad que la gente no había pensado, que es un problema que cualquiera lo puede tener. Entonces, la seguridad de la ciudad, ¿quién me la garantiza? ¿Dónde está? ¿De quién me cuido? Entonces, recorriendo a Chomsky, que analiza muy bien los medios de comunicación en sintonía con las burocracias y en sintonía con las decisiones últimas que se toman, uno podría decir que efectivamente no hay realidad sin esos aparatos macros de comunicación, y esos aparatos macros de comunicación tienen muy clara la forma como nos venden la realidad y cómo nos instrumentalizan también para aceptar ciertas políticas. Uno diría, sí, pues eso es problema de la gente inculta, uno diría, no, eso es problema de ciertos sectores que copian lo que dice RCN, lo que copia Caracol, y generalmente en las universidades se dice eso. No vea RCN y le decimos el nombre en siglas, o no vea Caracol o otras cosas, pero no basta con eso. Porque si pueblos tan inteligentes, entre comillas inteligentes, como Alemania, salió persiguiendo a un fascista, a un asesino, y lo siguió persiguiendo y salió votando por él y eligiéndolo, e intelectuales siguieron persiguiendo a dictadores, pues aquí en Colombia hemos visto cómo los intelectuales salieron apoyando cantidad de cuestiones execrables que hemos visto en las últimas décadas. Entonces no estamos por fuera tan fácilmente de lo que dice opinión pública, de todas estas campañas mediáticas y de lo que nosotros entendemos como realidad. Al fin y al cabo, recurriendo otra vez a la lectura de Maturana, pues somos seres que sí somos fáciles de persuadir y fáciles de ser afectados por discursos que se pronuncian de una manera muy bien organizada. Ahora la compañera lo decía en las notas que trajo. Y también por imágenes, por cantidad de simbología. Yo insisto, no es porque seamos de las ciencias sociales, creo que todos, no porque estemos en ello, entonces ya nos libramos de eso, porque uno falsamente dice eso, ¿no? Uno dice, no, es que yo sí analicé eso y yo tomé distancia, pero la mayor parte de las cuestiones cotidianas que nos afectan estamos inmiscuidos y las estamos también viviendo. Si no fuera así, uno diría, bueno, entonces, ¿por qué tanta aceptación dentro de sectores supuestamente críticos de las políticas públicas que hay en este momento? Porque eso tiene un gran apoyo. Uno podría decir todo lo que uno quiera, ¿no? Que es necesidad de burocracia, que es necesidad de sobrevivencia, ¿no? Pero hay más cosas que lo pueden explicar. Si uno lee un poco más a Moscovici en las representaciones sociales, uno se podría también dar cuenta que Moscovici está intentando también decir que esas representaciones sociales no solamente se instalan en nuestros cerebros y están ahí organizando una cantidad de información, sino que también nos expresan ante la comunidad, ante la otra gente. Insisto en eso, ¿no? Y pues quien habla también es parte de eso. Entonces uno también está presa de una cantidad de dispositivos que uno dice cuál es lo que cuesta más. En lo que leían del acta pasada, afortunadamente no puedo venir a la reunión pasada, pero entonces esa meta política se construirá con gente tan alienada como los medios de información. Entonces, ¿o acaso los grandes intelectuales no están alienados y no conducen a cantidad de cuestiones erróneas? Entonces hay también una sospecha y hay que ser también capaces de analizar hasta ese nivel, de decir, si se intentara dar respuesta a lo que el compañero decía, y entonces en últimas, ¿quién es el que hace las políticas públicas y cómo es que se toman? Uno diría, pues hay un grupo de gente que puede ser la élite social, y si uno quiere hasta los grupos de presión más destacados, mejor organizados, en cuestión económica, en cuestión de represión, en cuestión de todo ese tipo, pero que también muchas veces ejecutan políticas que pueden ir hasta en contra de ellos mismos, pero las están diseñando. Yo diría, por ejemplo, en salud pública, mire lo de, no sé, he tomado la tarea de hablar con gente que está muy bien ubicada en la salud y dicen, caramba, esto es una cuestión que ¿quién se la pensó? ¿Dónde salió esto? Man, qué cuestión tan descabellada, pero sí la pensaron y la ejecutaron.
Y por último, me parece interesante una hipótesis que estuve reflexionando sobre ese seminario también, y es que sería interesante que también tuviéramos nosotros la capacidad como de ir afinando algunas cuestiones de coyuntura. Yo sé que son unas cosas que vienen dentro de poco, pero pues como hay esa una discusión fina que está dando en el país, que se nos está pasando por enfrente de nosotros, y hay tantas cosas. Ahora Milton señala, bueno, lo del problema de Catatumbo, lo del problema que está, pero hay una cantidad de cosas interesantísimas que sería bueno ya comenzar a aterrizar frente a este nivel de lectura, a estas puertas que están abriendo, que tienen todo que ver con el seminario, y que para nada le quitan su contenido teórico, su calidad argumentativa. Yo creo que le dan antes más relieve, porque si queremos una seguridad y una defensa aquí, pues seguridad de qué tipo y defensa de qué tipo, ¿no? Una cosa bien fina para saber cómo seguimos avanzando. Bueno, listo. En principio lo que se puede apreciar dentro de las intervenciones que hemos escuchado es el tema de los medios de comunicación, cómo empiezan a circular referenciales mediante una forma de expresarlo para convencerlo a un público. Que no olvidemos que cuando ponemos a circular un discurso, va enfocado a un público al cual debe ser atraído para generar un tipo de acciones. Entonces, como se estaba señalando Juan Carlos, en el momento en que los medios de comunicación empiezan a circular el caso de las violaciones y todos estos hechos relacionados con los menores, pues, y se empiezan a visibilizar personajes, obviamente detrás de esto va un trasfondo político en el cual buscan posicionar a alguien para entrar en juego en un espacio y tomar acciones de política pública. Ahí me gustaría plantear las siguientes cuestiones y los medios de comunicación alternativos, qué tan efectivos son en relación a el modo de circular información y el modo de circular referenciales desde los cuales se puedan, hacia nivel local, tomar acciones de cambio en torno a unas realidades específicas. Milton. Solamente una cosita pequeña. Porque yo creo que si bien sí hay una élite que está generando y jalonando procesos, y obviamente estoy completamente de acuerdo con el manejo del discurso en los medios de comunicación y de la forma de seguir en el poder, el caso de las quemaduras con ácido le hace dar a uno un enfoque diferente. Y es que a partir de una realidad de violencia, de la forma como se ejerce el poder en la intimidad o en las calles de los hombres hacia las mujeres, hace que haya unos casos que se vuelvan dramáticos. Y ese drama en esos casos, por la contundencia del caso en sí mismo, es el que empieza a generar una sensibilización del discurso, pero del sentir primero, luego del pensar y luego del discurso de las personas y de la sociedad, que se permea a los medios de comunicación y que empieza a generar que haya políticas públicas y que se logre en un tiempo más o menos corto, en cuestión de meses, llegar a hacer acciones efectivas dentro de un marco normativo establecido dentro de una sociedad. Entonces, eso es algo que tampoco podemos dejar de lado, pensar que solamente son unas personas las que están generando o que son un contramovimiento o un movimiento de oposición, sino que hay unas realidades de las dinámicas sociales que también pueden llegar a generar que haya cambios en las políticas públicas. Bueno, listo. Pues a ver, yo pienso que aquí hay una corriente tanto teórica como académica. Quedó así. Hay una corriente tanto teórica como académica que nos habla del análisis de discurso como una alternativa para entender la realidad social. Ahora, digamos, uno también podría decir, salgámonos de ese marco
y entendamos la realidad, precisamente analizando no el discurso